y muchos otros, pasando por Saramago incluso, en otras lenguas. Hoy el Nobel de Literatura vuelve a caer en alguien que escribe en nuestra propia lengua materna, y eso es para festejarlo. Sí. Punto y aparte, referente a lo que usted plantea, yo estoy de acuerdo con lo que dice el distinguido abogado Leicelar, en términos de que hay que profundizar la democracia en todo sentido, no solamente en el plebiscito y en el referéndum. Yo estoy de acuerdo con una consulta popular. Estoy de acuerdo en que sea justamente el soberano la fuente del poder, el pueblo de Honduras, los ciudadanos de este país, y no las clases políticas las que se sigan poniendo de acuerdo sobre el devenir histórico de una patria necesitada de participación militante, que no solamente el ciudadano sea consultado cada 4 años para saber a quién ponemos de diputados, a quién ponemos de alcaldes, a quién ponemos de regidores, a quién ponemos de presidentes, sino que el ciudadano tome ese espacio que los políticos han ocupado, porque el ciudadano no se preocupa por levantar su voz y por ser partícipe en las transformaciones. Realmente no tenemos una educación cívica de tal nivel que nos permita que el ciudadano pueda reclamarle a sus funcionarios, decirle a sus funcionarios, orientarle a sus funcionarios sobre sus propias necesidades. Hemos tenido nada más aquí en este país la beligerancia de grupos de dirigentes que en realidad no estoy seguro que representen a la gran masa de ciudadanos, que normalmente en la hamaca de su influencia dejan hacer y dejan pasar. ¿Cuántas cosas se habían evitado en este país si los ciudadanos hubiesen presionado, por ejemplo, al Congreso anterior para que se convirtiera en ese ente vigilante y en ese contrapeso de democracia para evitar, por ejemplo, que don Manuel Zelaya se nos pasara de la raya, por ejemplo, por solamente mencionar un caso? Entonces es mi deseo que sean los ciudadanos los que participen de manera más militante, pero para eso debemos empezar por romper esos espacios cerrados de los partidos políticos. Hay que limpiar el camino al poder, no hay duda. Hay que volver la competencia electoral en algo más que una competencia de anuncios, en algo más que una desenfrenada competencia de dinero. Termina ganando la voluntad popular, la simpatía popular, el que tiene más plata para financiar una multimillonaria campaña en la televisión. Y usted ve los resultados que tenemos al final del día de las elecciones. Entonces, en términos rotundos, yo estoy de acuerdo con una consulta, estoy de acuerdo en que hay que abrir el espacio del plebiscito para flexibilizarlo, para volverlo práctico. Ahí lo que hicieron fue una trampa, francamente. Nos hablaron de un plebiscito y un referéndum, pero absolutamente impracticable. Entonces, estoy de acuerdo, es el pueblo de Honduras el que decida y no las camarillas políticas, porque ese mecanismo lo hemos venido repitiendo en los últimos 28 años y tenemos el país que tenemos. A menos que estemos de acuerdo en el tipo de democracia que no aporta desarrollo a los ciudadanos que hemos tenido a lo largo de estos 28 años, 30 años. Hemos tenido una democracia que ha convertido a nuestra sociedad en una sociedad exportadora de pobres, a menos que estemos de acuerdo en que nuestro país toda la vida en los índices de desarrollo humano nos suba al lugar número 118. Cuando subimos al 117 ponemos fiesta, a menos que estemos de acuerdo con una democracia típicamente electoral, en donde las camarillas de los partidos tradicionales, en detrimento de las minorías, en detrimento de toda la sociedad, toma decisiones que no necesariamente son las mejores para el bien común. Bueno, precisamente estamos de acuerdo, una consulta es importante, pero considero que la realidad del país, las personas están realmente capacitadas de generar un diálogo. Vemos que en la vida política y social del país, los famosos diálogos, entre comillas, se realizan bajo presiones en las calles, quemando llantas, tomándose carreteras. Se dicen que son diálogos, pero en realidad son posiciones intransigentes en las cuales pues, se debate quién cede primero que el otro, quién dura más tiempo en una calle, quién aguanta más sin educación. Y son temas que son concernientes quizás solo para que afecta a un gremio en específico. Es que aquí, abogado, y usted, el abogado Leicelar, estarán de acuerdo conmigo, debemos reeducarnos todos. Mire, es el sentimiento casi generalizado en los gremios, que si no hay presión, el gobernante, el líder, el funcionario, el diputado no escucha.
que si no se va a tomar el hospital en detrimento de miles de ciudadanos que llegan buscando una respuesta para su salud quebrantada, el ministro no escucha, el diputado no escucha, el alcalde no escucha, el presidente no escucha. Esa es la impresión general que hay en la ciudadanía. Los sindicatos llegan a medidas extremas porque se cansan muchas veces de querer negociar dentro de las instituciones y no se les oye. Y él es testigo de eso, somos testigos de eso. Pero también debe haber una masiva educación política, educación cívica, para que tanto los ciudadanos se enteren de su papel protagónico en la democracia y que nos demos cuenta los ciudadanos que somos los jefes del presidente de la República, que los diputados son empleados nuestros, que los ministros son empleados nuestros, que somos el poder soberano, y además los funcionarios de darse cuenta que el cargo no está escriturado a nombre suyo, que es una responsabilidad elevadísima el de convertirse en factores de transformación. Sí. Lo que dice Darío es válido. Primero, usted tiene que partir de una concepción clara y que en la reeducación que dice Darío de la población está acostumbrada no a proponer y a reclamar, sino a protestar, nada más. ¿Por qué? Porque usted se encuentra con una situación complicada de definir dos cosas que son fundamentales. Uno, vivimos en un estado en donde funciona la fuerza de la ley o la ley de la fuerza. Eso es un primer punto, y Darío lo decía con toda propiedad. En Honduras no está operando la fuerza de la ley, sino la ley de la fuerza. La ley de la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué opera la ley de la fuerza? Porque todo va en función de presión. El otro tema es el tema de la del mandante y el mandatario. Hay un mandante que es el pueblo y hay un mandatario que ejerce las funciones en favor de ese mandante, y es lo que Darío dice. El mandante le han comido el mandado, o sea, el mandatario se ha convertido en mandante e incluso ha creado mecanismos legales para evadir sus responsabilidades frente a su mandante, y por la corrupción es uno de los elementos que ha servido para distorsionar al mandante, para distorsionar aquella orden del mandante. Entonces, yo compro conciencia, yo tengo capacidad económica, tengo medios de comunicación, tengo acciones mediáticas y, como decía, en la hamaca de la falsedad duermo al mandante. Y esa hamaca de la falsedad llega un momento que ya no hay fuerza para mover, ni capacidad para que se duerma. Y entonces se está provocando la crisis que se está provocando. Usted mencionaba con mucha propiedad el artículo 5. El artículo 5 fue un vellocino de oro que se provocó porque había que calmar la presión popular, y entonces se puso el artículo y se dijo, miren, hablemos de plebiscito y referéndum, pero de plebiscito y referéndum que no se puede hacer, que no pueda funcionar. Lo obstaculizamos de tal manera, e incluso le pusimos limitantes que usted que decía con mucha propiedad. Habrá que analizar la conveniencia o inconveniencia de incorporar materias como el problema de los impuestos a un plebiscito. Pero ojo, usted mencionó algo muy importante: la incorporación de un país a un tratado internacional. ¿Habrá o no que someterlo a un plebiscito? Ahí es donde vienen los mecanismos que hay que estudiar con mucha propiedad. Yo considero que el plebiscito y el referéndum son fundamentales para incorporarse o no a un tema como el del ALBA o a un tema como el del CAFTA, pero no para derogarlo, sino que tenemos que tener un mecanismo para incorporarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Costa Rica, antes de entrar a CAFTA, sometió el tema de CAFTA a un plebiscito y llamó a toda la población a ejercitar con su voto bajo dos preguntas: ¿entra Costa Rica o no a CAFTA? Vino una campaña
en periódicos y todo, de argumentaciones técnicos, científicas, económicas, jurídicas, ideológicas y de todo lo que usted quiera, para convencer al mandante que esa acción que voy a hacer es para favorecerlo a él y para mejorarle las condiciones y para que permita en el mandato que me dio resolverle los problemas. El pueblo votó en Costa Rica y votó a favor de incorporarse a CAFTA. Aquí ni ALBA ni CAFTA lo sometimos a un proceso de consulta popular. Esas son las cosas que hay que reglamentar adecuadamente. Sobre derechos sociales. Los derechos sociales, una vez constituidos en un sistema político democrático, no pueden ser disminuidos ni tergiversados. Son fundamentos de convenios internacionales y fundamentos de estructura de generación de derechos adquiridos. Por tanto, vamos a decir, ¿podemos incorporar una consulta social? Sí, podemos incorporar una consulta social, pero previa, para constituir un derecho, pero no para quitar posteriormente ese derecho. Entonces, yo creo que este es un mecanismo, abogado y Darío, licenciado, que debemos de empezar también por diferenciar. Fíjese que aquí el gran pleito y la gran discusión es sobre una palabra, pero es una palabra sin contenido, sin conocimiento, ni siquiera entre profesionales del derecho, ni siquiera se ha hecho un estudio profundo de esta discusión. Y a veces hasta los medios de comunicación han caído en la trampa que les ponen los políticos. Fíjense que todo el mundo habla de que el presidente está llamando, dice, para convocar a una constituyente. Y de lo que menos se habló ahí es de eso, de lo que se habló en un diálogo. Pero ¿qué quiero decir con esto, licenciado? Que se habla de constituyente sin definir todo un contexto histórico, político, histórico, jurídico de lo que es el poder constituyente, el acto constituyente, la asamblea constituyente, que todos tienen su propia conceptualización. Es todo un conjunto de una visión para incorporar lo que se llama la mecánica del poder constituyente en la construcción de un Estado. Bueno, precisamente no se ha discutido ese tema. Vamos a abordar este tema, mostrar la opinión del licenciado Vanegas, también sobre este tema de la constituyente. Vemos que, como nos dice el abogado Leicelar, se ha estado dialogando. El tema constituyente ha sido pues puesto por algunas partes, pero no en su totalidad. Hay otras personas que tienen otras preocupaciones y la constituyente pues es un tema aparte. Pero me gustaría en un plano hipotético, ¿por qué una constituyente? ¿Por qué es necesaria? Y qué cosas se pueden hacer con una constituyente que no se pueden hacer actualmente con el Estado de Derecho que tenemos vigente actualmente. Eso al volver aquí en primer plano junto al licenciado Darío Vanegas y al abogado Germán Leicelar, ambos diputados del Congreso Nacional.